Hola, buenas tardes. Lo primero quiero dar las gracias a Macomat por la invitación para coordinar y moderar esta mesa. Quiero darle las gracias por la iniciativa. Gracias a Ángel Málaga, a Senia por el trabajo, por hacer que todo esto suceda. Gracias a mis compañeras por aceptar esta invitación, a Fernando, a Gena, a Álvaro, y a las que estáis aquí y en lo presencial y os sentimos en lo digital también. Cuando Macomat me plantea la posibilidad de coordinar una mesa que hable de género, del género en la escena, lo primero que pienso es que es una responsabilidad, me da como pudor y lo dudo, pero rápidamente me vienen a la cabeza nombres y veo creadoras y creadores que me interesan mucho y que podrían formar parte de esa mesa y que me gustaría escucharles y dialogar sobre este tema. Entonces también pienso que no se puede dejar pasar una oportunidad de visibilizar el trabajo de estas creadoras, que hay muy pocos espacios de encuentro y de reflexión. Así que por eso creo que es importante que estén aquí, que lo que no se nombra no existe, como ya dijo Mercedes, como han repetido hemos escuchado durante toda la mañana y los días anteriores. Quería que estuviesen presentes sus temáticas, sus formas de entender la escena. Y pienso que estaría también muy bien hablar de los márgenes en el contenido y en la forma, hablar de la escena feminista, por supuesto, de las disidencias de género, de la escena que se expresa marica, boyera o mullerona. Así que dejé a un lado todas mis dudas, mis inseguridades, me agarré a esta oportunidad, que agarrarse a las oportunidades, y me lancé a compartir esta mesa con estas creadoras a las que admiro. Y se planteó esta mesa, que es, pensamos que podría ser género y norma en la escena contemporánea. Y más como un diálogo alrededor de la práctica escénica, más allá del heteropatriarcado y sus estéticas, que yo creo que está reflejado en ella, y un encuentro con creadoras que piensan la escena desde su propia norma y de su propia identidad. Investigadoras de los límites y periferias de lo escénico, como le pasa a Álvaro, por ejemplo, a la práctica inconformista del flamenco, en el caso de Fernando, y una escena sexuada o desgenerada que le interesa mucho a Mullerón, a Gena Bamonde. Una escena donde los personajes políticos, como también ya lo hemos escuchado hace un momento en esta sala. Voy a nombrar un momentín a Paul B. Preciado, una cosa mía, que me gusta a mí nombrar, que decía hace poco en una ponencia, poner el cuerpo para entender la vida en su diversidad. Pues yo creo que es lo que ocurre en los trabajos de estas creadoras, que Gena Bamonde, Fernando López y Albo Caboalles investigan y accionan una escena de cuerpos que también importa. Muchas gracias a las tres. Vamos a empezar una pequeña presentación de cada una y luego vamos a intentar que sea un diálogo. Me gustaría también que las personas que están en Zoom, cuando quieran participar, no esperar al final, sino que si surge cualquier comentario le podéis dar paso, ¿no? Y luego al final también, pero que se puede interrumpir, que no vamos a esperar al final solo para interrumpir. Cuando se generen comentarios, yo creo que lo mejor es que podamos, y porque lo importante es que sea un diálogo y hablar entre nosotras. Así tranquilamente estamos en los sofás, tranquilamente, y así hablamos. Empiezo presentando brevemente a Gena y que continúe ella. Gena Bamonde, si te parece, empiezo contigo. Es creadora, directora, investigadora e intérprete, formada en artes escénicas, movimiento y dramaturgia, igualdad, género y diversidad sexual. Está finalizando su tesis doctoral, Sexualidades desgeneradas na práctica escénica contemporánea. Desde Galicia, Gena Bamonde. Hola,
Hola, hola a todo el mundo. Bueno, lo primero eso, muchísimas gracias a la oportunidad de, bueno, de Macomat y a Mari, por favor. Mari, I love you. Bueno, pues me das entonces, tengo como 5 o 10 minutitos para explicar un poquito lo que estoy investigando, ¿verdad? Vale, tenía un PowerPoint y no sé qué, pero me parece que va a ser mejor que lo haga de viva voz porque si no creo que me voy a liar, no lo sé qué opináis. Me parece que es mejor así, ¿no, Mari? Muy bien, pues entonces nada, ahora mismo justo yo estoy en un proceso así justo de depósito de la tesis, ya está depositada, ya está en ese trámite, ya está ahí, sí, sí, aplaudamos porque cuesta. Entonces, cuesta llevar la teoría y la práctica a la vez, cuesta mucho, no están las cosas pensadas para eso, ¿no? Entonces, eso está en depósito, entonces tengo como mucho batiburrillo, ¿no? Pero sí que quería explicaros un poquito por dónde voy, ¿no? Y por dónde empecé la cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poco estas sexualidades desgeneradas o sexualidades desgeneradas en la práctica escénica contemporánea, era un poquito como buscar, ¿no? Esa tríada sexo-género-sexualidades, ¿no? De buscar sobre esa tríada, ¿no? La práctica escénica contemporánea, ¿no? Y como, bueno, no sé si me escucháis, porque escucho ahí sonidos, no, si me escucháis bien, ¿no? Sí, vale, pues esto, sigo. Entonces, bueno, era un poquito como yo dividí, o sea, lo que hice fue, es una de estas tesis que en vez de ir como a lo pequeño, pues como que fui a lo macro, a los desbordes, que vamos, es lo que me gusta a mí, ¿no? Al caos y el desborde. También un poco porque la intención era hacer un mapeo queer, ¿no? Un mapeo de lo que había y recuperar en cierta medida pues unas genealogías invisibles, ¿no? Unas genealogías que yo llamo genealogías dislocadas, porque mi interés no es volver a hacerlas, no las genealogías así marcadas lineales, sino que me interesa esa, bueno, yo le llamo poética política de los huecos, que es como en el hueco me meto, salgo, me meto, subo, es un poco jugar, ¿no? con las prácticas escénicas, ¿no? Jugar un poco con toda esa historiografía, ¿no? Para ello, pues eso, utilizo un poquito en todas estas genealogías dislocadas pues las metodologías queer, ¿no? Sobre todo, lo primero en lo que digamos que me baso un poquito claro es evidentemente en los conocimientos situados, ¿no? Con Donna Haraway, o sea, lo que más me interesa es también de eso es precisamente es esta idea de cuestionar, yo digo siempre desconfía de la ciencia, desconfía de lo académico, desconfía de muchas cosas. Soy gallega, así que desconfío de todo. Entonces, me gusta también en estas metodologías, esta historiografía malpensante de la que hablan Alicia Blas y Ana Contreras, ¿no? Yo prefiero llamarle también historiografía desconfiada, también. Entonces es esto, siempre pensando en no volver, a mí me interesa no volver a utilizar las mismas herramientas, ¿no? Y con Audre Lorde nos ponemos en las herramientas del amo no destruirán la casa del amo, ¿no? Entonces siempre, para mí eso, llevado a la práctica escénica, es cuestionar no solo de qué se habla, sino cómo se habla, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces esa era mi intención, investigar todo ese tipo cómo se hacían, cómo se realizan las prácticas, ¿no? Para luego pues poder como extraer esas herramientas, ¿no? Y que ello nos valiera también, ¿no? A la hora también de mi propia práctica artística, ¿no? En estas metodologías yo lo primero que hice ya fue unir lo teórico con lo práctico y ya me fui también a un trabajo artístico que se llama a ver si soy capaz de decirlo en castellano, espera, metodologías carroñeras para cuerpos invertidos, que lo hice gracias Mari, gracias a Curro de Té, que me dieron la oportunidad, lo hicimos por Zoom, hicimos un experimento tecnológico, ¿vale? Pero eso está en proceso, ¿no? Esto es un trabajo que está en proceso y pretende ser eso, cómo hacer una especie de conferencia performativa bastarda, ¿no? Cómo llevar todo esto a lo escénico, ¿no? A la vez, porque si no me da la sensación de que muchas veces no, en determinados círculos, creo que en determinados círculos sí que sabemos de lo que hablamos, pero creo que todo lo queer,
marica, bollero, tal, a la gente, no sé, se sitúa un poco como el otro, la otra, el otro. Entonces me interesa, pues eso, llevarlo a nivel escénico, también para acercarlo un poco más, ¿no? Esto sería con las metodologías carroñeras y de ahí deriva ese espectáculo ya, metodologías carroñeras para cuerpos invertidos. Entonces empiezo ya con mi trabajo de tesis y de investigación ya metiendo prácticas propias, ¿no? No hago esto que se suele hacer a veces, que es esperar al final y al final te pongo todo lo que yo hago. No, a mí me interesaba ir metiendo ya entre la tesis pues también mis propias prácticas, ¿no? Ver, y también derivado del estudio, cómo en la práctica lo podía ir llevando, ¿no? Bueno, digamos que yo lo que hice también fue estructuré en 4 capítulos. No os voy a desgranar toda la tesis, que no os asustéis, pero eso, sí comentaros solo por encima los 4 puntos así, 3 puntos que yo trabajé. Lo que hice fue trabajé, le llamo como una especie de entreactos entre cada capítulo, que le llamo, que son los striptease de género, ¿no? Que me valen, los utilizo como un antecedente de cada capítulo, del tema de cada capítulo. Me gustaba también desmandar un poco, incluso a nivel estético ya, la propia tesis, ¿no? Desviarme un poquito, me gustan las desviaciones, ¿no? Entonces eso, ese primer striptease, utilizo el primer striptease, que es el striptease de Socorro Gloria en 1991 de la Ribot, ¿no? Y me vale un poquito para situar el tema, ¿no? Para situar estas prácticas escénicas contemporáneas y de cómo pasamos de esas prácticas limítrofes, ¿no? Multidisciplinares, y cómo pasamos del feminismo, de un teatro, digamos, feminismo, a un teatro lesbiano queer, ¿no? Entonces, bueno, el primer capítulo es eso, sitúo como esto. Después me voy directamente ya a otro capítulo que es travestir el género, ¿no? Que ahí, Fernando, me encanta, bueno, aprovecho y te felicito ya por tu trabajo, que también me encanta, todo lo que tu trabajo sobre el travestismo también me rechifla. Y bueno, ese capítulo de travestir el género, ¿no? Yo lo inicio con otro striptease, que es el striptease de Bridge Marland, que si no la conocéis también es, bueno, es una artista maravillosa que ha estado en Madrid, ha estado varias veces, ¿no? En la península y tal. Y me interesaba, por eso la introduzco así, introduzco este tema de travestir el género, ¿no? Y bueno, eso es un tema que es también bastante complejo. A mí me interesaba sobre todo enfocarlo en, digamos, 3 puntos: un travestismo histórico, ¿no? Ese travestismo histórico que siempre, no sé, siempre tengo la sensación de que nos dicen que somos las primeras, las pioneras en todo, y somos las segundas, somos las terceras, somos las cuartas y las quintas, porque había muchas, muchas todo el tiempo en todas partes, muchas y muchos. Entonces, es como desmontar un poco y que eso, otra vez esa genealogía, con esa herramienta, ¿no? De la genealogía dislocada, y de verdad que es bueno para la gente que no esté sometida en el tema. Yo creo que Fernando también se ha sorprendido, ¿no? Al investigar también en el flamenco, ¿no? Que esa idea, perdón, que ya me estoy refiriendo a ti. Bueno, que eso, que creo que en eso hay estos puntos de coincidencia, ¿no? Que cuando empiezas a investigar y tal es como, pero sí, pero vamos a ver, si a mí me han dicho que esto era muy reciente todo, ¿no? Que esto, no, es de verdad que, o sea, puedes hilar todo, o sea, en la investigación pues puedes hilar todo hasta tiempos bastante anteriores, siglos bastante anteriores. Y ahí, por ejemplo, de esos travestismos históricos, ¿no? Que eso es un tema muy complejo, muy interesante para mí, muy rico, pues de ahí, por ejemplo, también lo vuelvo a linkear ya pues con otra de las prácticas que yo he hecho, ¿no? Que es Elisa y Marcela, con una panadería teatro, ¿no? Que es el trabajo que dirigimos y que, bueno, se basa en eso, ¿no? En esas figuras de Elisa y Marcela, que en el contexto gallego era como ¿cómo es posible que hasta ahora alguien no haya hecho algo con Elisa y Marcela a nivel artístico, ¿no? Que bueno, que sí que se hizo, que el colectivo Milomes hizo pues una exposición en un espacio en Coruña y se hicieron muchos intentos, ¿no? Pero digo a nivel escénico, que no quiero quitar esas genealogías tampoco yo, ¿no? Pero bueno, eso, hicimos este espectáculo, ¿no? Aquí me interesaba esto que yo llamo las masculinidades de mujer, ¿no? Hichas, machirulas y drag kings, le llamo yo. A este punto me interesaba muchísimo también invadir la masculinidad,
que siempre se habla como de nuevas masculinidades y no se entiende que en estas nuevas masculinidades pueden existir las masculinidades de mujer, las masculinidades de las biomujeres, llamémosle en la terminología que queramos. Y es muy interesante hacer esto, ¿no? Desmontar digamos, desmontar esa conexión, ¿no? De masculinidades, ese sujeto hombre, feminidades, ese sujeto mujer, ¿no? A mí me interesaba muchísimo hacer estas bastardajes, ¿no? Después también ahí tengo un punto que es, yo le llamo los hipergéneros, ¿no? Que son yo le llamo los osas peludas y culonas, ¿no? Porque es un poco, bueno, con la herramienta también del feminismo decolonial y del feminismo, bueno, de la herramienta interseccional, ¿no? De la interseccionalidad, que esto no dejar de lado y sí ir incluyendo ya pues todo este tipo de temáticas, ¿no? De dónde están las negras, dónde están las gitanas, dónde, señores y señoras, ¿no? Que eso, que seguimos haciendo un discurso desde una blanquitud y desde un súper eurocentrado, ¿no? Entonces era también para ir por ahí, ¿no? Y este hipergéneros también lo vinculo un poco, digamos, también a estas prácticas drag king, pero también las fox queen, llamadas fox queen o bio queen, ¿no? Que pues son mujeres que lo que hacen es vestirse de drag queens, ¿no? Son, bueno, si a alguien le interesa ya me extenderé un poquito más en ello. Después otro segundo punto que me interesaba estas desgeneradas a escena, desgenerades, que es lo encabezo con Diana Torres, con el pornoterrorismo y bueno, me interesaba mucho la porno escena disidente, ¿no? Lo que es el posporno también por cómo trae de esa tríada que hablaba, ¿no? De sexo, género, sexualidades, cómo trae las prácticas pospornográficas traen a primer lugar pues esa sexualidad, ¿no? Como trabajarla también a nivel performativo, a nivel escénico y eso también la verdad es que interesa mucho, ¿no? Y viene desde todos esos transfeminismos queer que van a la raíz, radicales, que también me interesan muchísimo, ¿no? En ese punto me detengo, bueno, me interesa, solo destaco dos cosas, ¿no? De esto también me interesa muchísimo, pues estas posporno, no entendido solo como la sexualidad explícita, ¿no? Sino que, por ejemplo, el grupo Orgía, ¿no? Con Tatiana Santamás, bueno, también opinan que también la pospornografía se puede dar de otras formas, ¿no? Que aludir a ella y sugerirla de otras formas, ¿no? Después me detengo un poquito en el pornoterrorismo de Diana Torres, ¿no? Que me interesa muchísimo por esa vinculación también que hace con la violencia, ¿no? Con el terrorismo, que el terrorismo pues nos recuerda que el terrorismo ha nacido del Estado, el terrorismo de Estado ha sido de los primeros del terrorismo. Bueno, para mí hace una vinculación muy interesante con las violencias y bueno, tiene esas prácticas defendiendo pues una sexualidad muy abierta y prácticas como el skirting, ¿no? Bueno, todo este mundo de las prácticas pospornográficas, ¿no? Y después, por último, me voy un poquito con el cuarto striptease, que es el de Laszlo Perman, que también ha estado trabajando aquí. Si no conocéis su trabajo también, bueno, yo os aconsejo el Fake Orgasm, que es una película de Joe Sol, en el que también se enseñan muchas sus prácticas y bueno, este capítulo me da un poquito para la euforia de género, ¿no? Para hablar un poquito de la transescena y para ir de la disforia a la euforia de género, ¿no? Y ahí descubrimos pues eso, todo digamos que todo es un tema que está eso, como ahora mismo, bueno, eso no, muy de actualidad, ¿no? Y para mí hay unas prácticas artísticas muy interesantes, muy interesantes, ¿no? Desde Celeste González con Wakefield Pool, Visiones y Revisiones, ¿no? Que ha hecho pues como un trabajo muy interesante también uniendo la pornografía, ¿no? Y una revisión desde la danza, desde el ballet más clásico, ¿no? Y también me interesa mucho y unido a su propia transición, ¿no? Y bueno, me interesa también pues Daniel Mariblanca, bueno, hay muchas prácticas, ¿no? Bueno, esto es un poquito para que veáis por dónde va la cosa, ya lo veis, es digamos que eso, que tiende a ser más bien eso, como un mapeo y
intentar hacer también un poco un archivo, ¿no? Un archivo de, pues, de las prácticas que andan por ahí. Y bueno, espero no haberme pasado el tiempo, Mari. ¿Te parece bien así? Me parece perfecto. Un poquito, hay una cantidad de referencias, ya es todo muy loco para Sí, anotar. claro, por eso, Muy bien, muchas gracias. Ahora lo hablamos todo lo perfecto. que podamos. Estamos aquí tomando nota. Yo creo que le vamos a dar paso a Fernando para que también nos cuente. Fernando López, que no ha podido estar aquí, es bailador, coreógrafo y filósofo, doctor en estética, ciencia y tecnología de la arte, especializada danza y artes del gesto por la Universidad París 8, en la que ha sido profesor invitado, y también tiene su tesis Mutaciones del deseo en danza, tabloid flamenco contemporáneo, género, contextos de producción y categoría estética en España 1808-2018, del que se ha transformado en un libro que es Historia queer del flamenco. Imagino que nos contará ahora pues todo lo que quiera, ¿vale, Fernando? Muchas gracias y gracias a todas por estar aquí, gracias por la invitación. Y no sé muy bien por dónde empezar para dar continuidad un poco a las cuestiones que se empiezan a levantar escuchando a la compañera y escuchando también la presentación que tú has hecho de lo que podría ser esta mesa, ¿no? Para un poco contextualizar mi trabajo y sobre todo el interés que me ha ido guiando desde una disciplina a otra y desde el ámbito de lo artístico también al ámbito de la investigación, ¿no? Yo soy, digamos, originariamente un bailador o un bailarín, pero siempre que o sea, empecé a bailar con 11 años al mismo tiempo que empezaba a escribir y de alguna manera la palabra y el gesto han ido siempre de la mano, aunque en espacios muchas veces estancos y sin demasiada comunicación hasta que me marché a París como estudiante Erasmus y allí ya empecé bueno, a justamente hacer algo bastardo entre la filosofía, la investigación en danza y la práctica artística, ¿no? En una mezcolanza que efectivamente no siempre es fácil de llevar a cabo, como habéis dicho anteriormente, porque primero por una cuestión de energía y de tiempo y luego también por los propios límites de los diferentes espacios disciplinarios que en términos Foucaultianos no se reducen solo a la academia, sino muchas veces y a menudo también al propio espacio escénico en el que parece que se buscan bailarines de cuello para abajo, ¿no? Esto es una categoría que de alguna manera dilata esa distinción que hacía Cristina Cruces Roldán y que recupera de alguna manera el lenguaje de la comunidad flamenca en el que se distingue el baile de cintura para arriba tradicional llevado a cabo por las mujeres, que solo, digamos, invierten brazos, torso y cabeza en su baile, y el baile de cintura para abajo, que sería la categoría que definiría el baile de los hombres, que, digamos, que congelan o esterilizan su tren superior para utilizar simplemente el zapateado y los movimientos de piernas en giros, saltos y demás. Pues creo que habría que introducir también esta noción de bailarines en general, de cuello para abajo, para hablar precisamente de esta compartimentalización en la cual nos han introducido a muchos artistas, según la cual los bailarines ejecutan, pero no reflexionan o no piensan o no producen teorías sobre aquello que ejecutan, ¿no? Y creo que yo personalmente he sentido una mayor violencia precisamente en esta distinción entre géneros o disciplinas artísticas, académicas, científicas, estéticas, casi más que entre la propia noción de género masculino-femenino, ¿no? Y me interesa nombrarlo precisamente como una pista que podría guiarnos hacia lo que puede estar en juego a nivel económico y político detrás de esto, que yo todavía no lo tengo claro, pero creo que tiene que ver con una distribución del poder desigual entre aquellos cuerpos destinados al entretenimiento o al placer puramente estético, entre aquellos productores de conocimiento destinado a ser consumido y leído por pequeñas comunidades científicas, pero no por el público en general, y bueno, el cuerpo de los espectadores, ¿no? Que quizás ocupa una posición intermedia entre ambos. Pero lo lanzo un poco como una pista para reflexionar juntas, porque realmente no es algo que
tenga claro, pero sí que empiezo a sentir como algo urgente a ser tratado, especialmente en relación con estos formatos híbridos que empezamos a practicar todas y que se empiezan a poner de moda, por ende, no solo por parte de artistas marginales o de artistas underground o de artistas alternativos, porque son categorías que a veces se mezclan, sino también por artistas que se encuentran dentro de los circuitos mayoritarios y que empiezan a hacer esta cosa de las conferencias bailadas o conferencias performadas o como decía David Montero, espectáculos de bailarinas que charlan. Es interesante ver esto al mismo tiempo como un avance o como una transgresión de una cierta norma que se ha venido estableciendo hasta ahora, pero también es interesante ver qué reivindicación hay detrás de todo esto por parte de según qué artistas, ¿no? O que en búsqueda de intereses comerciales se están persiguiendo tanto por parte de las propias instituciones culturales como por parte de los artistas. Entonces, todo esto por situar un poco el ámbito transfronterizo a nivel disciplinar en el que me encuentro un poco por mi propia trayectoria y también por los propios intereses, ¿no? Situarse respecto del género en este espacio creo que tiene una doble vertiente. Tiene una vertiente de, digamos, de pura experimentación artística que tiene que ver con tratar de llevar el cuerpo a espacios en los que se bordean o se pisotean de alguna manera o se negocian de alguna manera los códigos, en mi caso, de movimiento y de presentación escénica que tradicionalmente han sido binarios, ¿no? O sea, un ejercicio de pura experimentación y de puro juego, del puro juego libre de la imaginación, que diría Kant. Pero por otro lado, en ese mismo espacio, desde el punto de vista de la investigación universitaria, lo que tiene para mí sentido es justamente romper o crear un cierto estado de la cuestión, un cierto suelo, una cierta solidez, desde el cual no solo yo mismo, sino otras investigadoras y otros artistas puedan partir. Creo que efectivamente estoy recuperando cosas que ya se han dicho, pero hay una consecuencia política muy fuerte en crear un archivo, en crear un suelo sólido y un punto de partida que no nos obligue a todas las artistas e investigadores a partir desde cero sistemáticamente cuando abordamos las cuestiones de género, sino en presentar y reivindicar el hecho de que no somos pioneros, porque hay algo bastante violento en el uso de la noción de artistas pioneros, de artistas marginales o incluso de jóvenes promesas, ¿no? Que por un lado se vinculan a la noción de novedad, a la noción de primer paso, a la noción de estar haciendo algo que nunca se había hecho anteriormente y por otro lado se está recurriendo a una doble forma de violencia. En primer lugar, borrando sistemáticamente el trabajo que otras personas han hecho y probablemente con más esfuerzo y con menos recursos. Y por otro lado, el de situar permanentemente a los artistas que están tratando con temas que a menudo son sensibles en una posición de fragilidad, en una posición de casi como el primer arcano del tarot de Marsella, en el que se presenta la figura del alquimista que está mezclando sustancias potencialmente explosivas, pero sin saber muy bien qué es lo que está haciendo y cuál va a ser el resultado, y por tanto con una cierta falta de perspectiva, una cierta falta de experticia y como una vez más, como algo que todavía está en pañales o que no está lo suficientemente madurado como para ser presentado como una arte o una investigación sólida, ¿no? No me quiero alargar más, simplemente como se ha citado antes a Paul B. Preciado, que es un pensador con el que me siento en general en cierta sintonía, me gustaría citar una frase que tengo casi como el Padre Nuestro de cabecera, ¿no? Que pertenece al texto, nunca mejor dicho, texto yonki, y que creo que de alguna manera guía en cierto sentido, o más que guiar, da palabras o da contexto al tipo de práctica que yo o de prácticas así en plural que yo llevo a cabo en los diferentes ámbitos. Y dice lo siguiente: una filosofía que no utiliza su cuerpo como plataforma activa de transformación vital es una tarea vacía. Las ideas no bastan.
El arte no basta. El estilo no basta. La buena intención no basta. La simpatía no basta. Toda filosofía es un arte de autovivificación, cuando no de disección del otro o del otro. Una práctica de corte de sí, de incisión de la propia subjetividad. Cuando el amor de la vivisección escapa del propio cuerpo, la filosofía se convierte en política. Eso sería todo. Eso sería mucho. Muchas gracias, Fernando. Luego pasamos a hablar de todo esto. Hola, Álvaro. Hola. Buenos días a todas. Calibramos bien el ahí, estupendo, gracias. Lo primero, muchas gracias, Mari, por la invitación. Muchas gracias, Enia, Ángel, por todo el trabajo inconmensurable que estáis haciendo. Gracias, Gena, Fernando, por encontrarnos desde la distancia. Es curioso, ¿no? Es curioso que nos sentemos a reflexionar de género, y cuando yo pensaba o me planteaba sobre qué podíamos compartir o qué líneas quizá podíamos trazar para hablar entre todas, y pensando en género, ¿no? Creo que a todas nos salen como dos posibles acepciones o definiciones, una vinculada a la forma, al formato, al estilo, ¿no? Que creo que lo hemos abordado en la primera mesa que hemos tenido esta mañana, y luego la segunda, que creo que es donde nos situamos todas nosotras, que es en el género como fin o como cuestionamiento de nuestras prácticas, ¿no? Rescato aquí este concepto que tú decías antes de los márgenes. Creo que habitamos los márgenes y no tanto la grieta. Creo que esta escena alternativa o estas salas alternativas, cuando acogen este tipo de trabajos, no los acogen desde la grieta, sino que creo que la grieta es el lugar per se en el cual se articulan, ¿no?, las salas alternativas, sino que directamente dentro de la grieta estamos en el margen, ¿no? Creo que es como esta doble exclusión que no sé si Fernando o Gena señalabais en algún momento. Creo que no es casual que las tres invitadas que estamos aquí compartamos como este perfil mixto de artista e investigadora, ¿no? Creo que en la reunión previa que tuvimos pensábamos, ¿no?, que creo que también lo trataremos más adelante, ¿no?, si esta doble vertiente de artista e investigadora también no parte de una necesidad por nuestra parte de justificar, legitimar, argumentar, o que de alguna manera nuestras prácticas o nuestros trabajos tengan una dimensión que vaya más allá de lo escénico, ¿no? Quizás si buscamos esa mirada más allá de lo escénico, esa justificación teórica desde los estudios de género, los estudios culturales, quizá ahí podamos como responder un poco, ¿no?, a esta pregunta o este cuestionamiento. Me sorprende porque para mí el género, ¿no?, como fin o como cuestionamiento, es algo que está totalmente implementado en mi trabajo. Creo que es algo que también pasa con el trabajo del resto de compañeras, ¿no? Pero es curioso como desde las instituciones culturales se nos ve o se nos cataloga como artistas que trabajamos con el género, ¿no? Creo que yo trabajo con el género porque puede sonar absurdo, pero es lo que conozco, ¿no? Quiero decir, soy marica, hablo desde mi identidad marica, hablo desde mi identidad como persona disidente de un determinado sistema sexogenérico, ¿no? Entonces, claro, para mí es algo totalmente normal, es algo totalmente habitual. No sé si a vosotras os pasa también, Fernando o Gena, ¿no? Como que yo tomo esa identidad porque es mi identidad, ¿no?, realmente, pero para las demás o para las otras formamos parte de esa otredad que también ha señalado Gena anteriormente, ¿no? Mis referentes, me cuesta encontrar referentes que sean hombre blanco cis, ¿no? Mis referentes son mujeres, son bailarinas. Tengo cada vez menos referentes que vengan del mundo de la escena o del mundo del teatro, ¿no? En la primera mesa señalábamos, ¿no?, que las artes vivas, ¿no?, o esta escena híbrida, que me parece un término bastante terrible, ¿no? Lo utilizamos como un cajón desastre para agrupar todas estas acciones o propuestas que dentro de la grieta se sitúan en el margen. Creo que es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Reflexionar sobre de qué manera situamos o articulamos esta serie de prácticas. Antes Gena señalaba el trabajo de Celeste González. Yo ayer preparando este conversatorio, ¿no?, hay una frase que sale en Regina y Celeste, el texto de Regina de Regina dos Santos con Celeste González, que dicen que todo arte de ideas es un arte reaccionario enemigo de los pobres. Quizá pensemos que el arte de género es un arte de ideas, pero es un arte que evidentemente es reaccionario, pero es realmente enemigo de los pobres. Quizá el que nosotros nos articulemos desde la academia y desde el escenario nos sitúa en una posición de privilegio frente a las demás o frente a la otredad. Quizá nosotras, desde nuestro lugar de enunciación, que creo que en el fondo un poco a lo que responde todo esto, es un lugar de enunciación que no deja de ser erudito, que no deja de ser cultivado, que no deja de venir de un determinado lugar o contexto académico, que creo que tenemos como la necesidad o el objetivo de reformular, ¿no? Y creo que en ello estamos.
creo que nuestra visión en la academia, ¿no?, parte por una necesidad de construir un discurso, pero un discurso que, como bien han señalado tanto Gena como Fernando, no parte de cero. No somos las primeras que nos preocupamos sobre lo que hacen las maricas, las bolleras o las trans en el escenario o en el arte, ¿no? Creo que es algo que ha existido, creo que hay infinitos referentes, Álvaro Retana, Larribot, Elena Córdoba, creo que hay mucha gente antes que nosotras que han trabajado sobre esto, pero creo que también es como parte de nuestra misión como expandir o abrir la mirada de la academia, ¿no? Quizá como recuperar o taxonomizar o formalizar toda esa serie de prácticas, hacer estas cartografías queer, como señalaba Gena. Creo que el trabajo de Diana, que creo que es una de las artistas que tanto ella como yo compartimos y analizamos mucho, es muy, muy importante, ¿no? Creo que hacemos un trabajo que es interdisciplinar dentro de una academia que no es interdisciplinar. Yo estoy haciendo una tesis en literatura comparada, perdón. No me interesa la literatura, me interesa analizar el teatro desde el espectáculo, pero es una cuestión que mi director de tesis no logra comprender, y como director de tesis hay mucha otra gente, ¿no? Hay mucha otra gente que no llega a comprender el estudio del espectáculo en la academia desde los estudios culturales, desde esta sociedad y la economía que produce y que posibilita esas acciones, ¿no? Como que siempre terminamos como desde una visión como arcaica, y creo que poco a poco nosotros intentamos como romper, ¿no?, o dinamitar estas dicotomías en las que estamos instauradas. Por mí estaría. Muy bien, muchas gracias. Pues retomando, a ver, no sé si hay alguna intervención, ¿alguien quiere comentar algo desde el Zoom por ahora? Si no, pues empezamos como un diálogo como queráis, ¿no? Gena, Fernando, Álvaro, intervenid como queráis, cuando queráis. Podemos retomar algunos de los temas que hemos hablado. Yo puedo tenía pensado lanzar una preguntita, a ver qué os parece, que la recojo de Fernando, de su primera cita en el libro Historia Queer del Flamenco, que invierte la cita que él la invierte y dice: si no puedo hacer la revolución, vuestra danza no me interesa. Y la pregunta sería: ¿qué significa hacer la revolución en escena y qué papel juega el género en esa revolución? ¿Quién empieza? Bueno, pues me doy por aludido, como la cita Claro. la he inventado yo, de Emma Goldman, que era una anarquista de principios de siglo, si no recuerdo mal, que es conocida por la frase de si no puedo bailar, vuestra revolución no me interesa, ¿no? Y la idea era decir exactamente o casi exactamente lo contrario. No sé hasta qué punto, si podemos hablar si nos ponemos a hablar de la cuestión de la revolución, nos podemos limitar justamente a algo que solo suceda en la escena, ¿no? Y por eso la cita que he leído anteriormente de Paul B. Preciado insistía un poco en esto, ¿no? En las ideas no bastan, en filosofía el arte no basta, el estilo no basta, ¿no? Y creo que es algo que parece ser que compartimos todas aquí en relación con una cierta preocupación por que esto se convierta en una problemática formal, ¿no? En un debate sobre lo presentable y lo impresentable, sobre lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y sobre la cuestión del estilo, ¿no? No sé hasta qué punto el margen aquí lo estamos situando en una revolución que sucedería como en el pasillo, digámoslo así, o en la entrada, en el vestíbulo de todas estas disciplinas o de todos estos espacios, ¿no? Y que quizás lo que yo llamaría revolución en cuestiones de género tendría que ver con algo que explota en los diferentes ámbitos, o que hace explotar lo que permite distinguir entre diferentes ámbitos. Pues recojo yo también. ¿Queréis? Bueno, sí puedo, ¿no? Mari, perdona, ¿ibas tú a decir algo? Vamos. Ah, vale. Pues yo recogiendo un poquito, mira, lo que acabas de decir los dos, ¿no? Y lo que acabas de decir tú, yo con esto de la revolución también siempre creo, bueno, igual a lo mejor, pues eso, es mejor lo que acaba de decir él, ¿no? Pues lo que permite pensarlo, en lo que permite estas diferencias, o pensar en pequeñas revueltas, porque siempre nos vamos como a esas grandes cosas, digo, en plan, tenemos como un pensamiento casi como, no sé, muy, muy hollywoodiense y muy americano. Vamos a la fama, vamos a la gran revolución.
las pequeñas revoluciones son muy importantes y creo que eso nos lo da, ¿no? Todas las metodologías queer hablan de eso, ¿no? Creo que nos enseñan y precisamente esto que hablamos, ¿no? De estos mapeos y estos archivos, nos enseñan cómo pequeños gestos son muchísimo más grandes. Entonces, las pequeñas revoluciones son importantes, pequeñas revueltas. Y creo que ya solo con nuestro propio trabajo, ¿no? Con eso, este cuestionamiento, ¿no? Que decía Álvaro, ¿no? de la academia, no la academia y tal, creo que ya también es una pequeña revuelta, porque como tú dices, por ejemplo, yo comento en mi propia tesis, escribo que a mí, por mis estudios, me llevaron por 2 veces a los servicios jurídicos de la Universidad de Vigo para ver si mis estudios eran suficientemente válidos, porque yo soy titulada superior en arte dramática, especialidad dirección y dramaturgia. Pues para realizar mi máster me llevaron a los servicios jurídicos. Para realizar el doctorado me llevaron a los servicios jurídicos. Y yo les dije, bueno, pues venga, nada. Entonces, en parte, eso es temperre y después, ahora que estoy dentro, no, tampoco existe mucho la posibilidad de acomodarte, ¿no? Porque ya te dan de lado, ¿no? Suficientemente. Pero eso, por eso yo también he tenido que estar en ese ámbito por ejemplo, de Bellas Artes. Yo he escogido Bellas Artes, ¿no? Pero creo que es eso, que hay pequeños gestos ya que no son tan pequeños, pequeñas revoluciones que no son tan pequeñas. O bueno, yo quiero pensarlo así. Totalmente, Gena. O sea, yo, por ejemplo, creo que el hecho de que se le dedique una tesis doctoral a Diana J. Torres, que para muchos catedráticos de universidad puede ser una persona que tiene que estar en los márgenes y en el out de lo artístico y de todo, ¿no? Creo que son esas pequeñas acciones, creo que el hecho ya de simplemente llevar la mirada hacia otro lugar, ¿no? El mirar desde otros ojos, desde estas pedagogías queer, feministas, es lo que nos hace como expandir la realidad y hacer como que todas podamos ser capaces, ¿no? De esta revolución. A mí el término de revolución me pasa algo también como lo que señalabais vosotros, que me parece algo como quizá, no sé si del siglo pasado, pero no, como sí, como de otra época o por mi generación o por mi edad, es algo con lo que no termino de conectar, pero creo que sí, por ejemplo, a través de las redes sociales podemos hacer revoluciones y estamos haciendo revoluciones mucho más grandes en el tema sexogenérico, ¿no? Realmente que es muy interesante. Creo que la cuestión de estilo es algo también como que es como recurrente, porque terminamos como siempre necesitando como formalizar o taxonomizar todo tipo de prácticas o de haceres o de saberes en determinados como lugares estancos. Lo que tú señalabas de que para tu máster y para tu tesis doctoral, Gena, yo en mi caso, a la hora de solicitar una beca doctoral, me han valorado con un 0 mi formación previa, porque para la persona responsable de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, arte dramático no entraba dentro de la lista de carreras posibles para tú acceder a hacer una tesis doctoral, ¿no? Entonces son como pequeñas cuestiones que implosionan y que ya van más allá del género, van más allá de incluso preguntarnos por el sentido del arte en la academia, incluso, ¿no? O cómo puede articularse o cómo puede tener cabida determinadas prácticas artísticas que están fuera del canon, fuera de los márgenes, ¿no? En este mundo. Sí, yo ahí, perdona Fernando, te pillo solo con una pequeñez, ¿eh? Pero eso, que yo ahí recojo, porque fíjate, además estando en Bellas Artes, y cuidado, que no voy a decir que no se me ha cogido bien, que es al revés, ¿eh? Pero sí que es verdad que siempre que a lo mejor yo tenía que explicar qué hacía y que no sé qué, les interesaba mucho si hablaba de performance, pero en el momento que hablaba como de teatro les parecía así, o de práctica escénica, les parecía así como si fuera a decirles, señorito, y me fuera a ir como ¿sabes? Siguen como teniendo una idea muy antigua, ¿no? Que esto, en este marco, lo entendemos perfectamente, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, seamos alternativo, llámale contemporáneo, llámale lo que sea, ¿no? Pues que a veces, incluso en el mundo del arte, hay como esta idea, ¿no? de antigüedad. De repente yo me veía como, hijo, pues no sé, les hablaba y me veía como con telarañas por todo el cuerpo, ¿no? Porque me miraban así como, bueno, la de teatro, pero bueno, se fueron, o sea, quiero decir, no todo el mundo, ¿eh? Y no me gusta nada generalizar, pero sí que había una cosa, por ejemplo, por Diana Torres entrábamos, por otras cosas entrábamos, pero si ya le decía prácticas escénicas de otro tipo, ya no sé yo. Entonces, bueno, sí, ese cuestionamiento para mí de las artes también, bueno, en cierta medida a mí me importó, ¿no? Fue una de las cosas que también me hizo como, pues yo voy a estar aquí, pues a mí me vais a tener que aguantar. Y con el cuerpo allí, aguantándome.
Sí, bueno, yo a nivel académico he de decir que tuve suerte, entre comillas, porque aterricé en una de las pocas universidades, fuera de España, obviamente, lo cual ya es un gesto, ¿no? Una de las pocas universidades que reivindican las artes como, ¿no? Y las artes y el tipo de investigaciones híbridas como espacios, digamos, que epistemológicamente son respetables, ¿no? Pero no deja de ser una universidad muy particular, que es París 8, con una historia, como Claro. sabes, vinculada a mayo del 68 y que efectivamente estuvo literalmente construida en los márgenes de la ciudad de París y posteriormente en el Bois de Vincennes y posteriormente la trasladaron pues más lejos todavía en Saint-Denis, que es donde está ahora mismo, ¿no? Pero no deja de ser un punto de encuentro y de resistencia, y quizás esto sea importante, ¿no? De nombrar el hecho de que estar es ya resistir y permanecer es ya resistir, ¿no? Y a veces es algo muy cansado, sobre todo para las personas que tenemos que estar persistiendo en ese estar, pero creo que el solo hecho ya de estar y de no ceder ante digamos, la presión sobre el tipo de investigaciones que se pueden hacer y las que no, es ya algo que está calando, ¿no? Y que efectivamente es un gesto que produce cosas y que también dará permiso a las próximas generaciones a hacerlo de manera más fácil, porque ya habrá referentes de otras personas que lo hayamos hecho, igual que nosotros estamos beneficiándonos de otras personas que hicieron otra clase de cosas antes que nosotras. Y me gustaría, perdón porque estoy acuperando un poco la pregunta, del otro lado de la cosa, que es el lado artístico, creo que también hay, y por eso lo nombraba un poco en mi presentación, creo que también hay una serie de límites que no sé exactamente con qué tienen que ver, pero que los noto como muy presentes y que he sentido en diversas situaciones como con mucha violencia. Por un lado, la violencia que creo que muchos y muchas programadoras ejercen sobre artistas investigadores, reduciéndole a aquellos que pueden dar una charla después de un espectáculo, pero sin dar el valor y el interés puramente artístico que tiene su trabajo como artistas, con independencia de que sean capaces de dar una conferencia o de guiar y mediar una charla con artistas después de un espectáculo. Y creo que muchas veces son gestos que los propios programadores hacen de manera inconsciente, pero yo los he notado y los nombro. Y también muchas veces en estas instituciones culturales que están abiertas al ámbito de la investigación, lo hacen de alguna manera introduciendo esa investigación por la puerta de atrás. Es decir, organizando congresos, charlas, encuentros en los espacios, digamos, periféricos, no en el espacio central del teatro como una actividad nuclear de la programación, y presentando incluso a estos artistas que hacemos práctica híbrida, pues en salas de ensayo, en la sala pequeña o en la sala, en el trastero, o casi sin encenderles la luz, para de alguna manera parece ser como ceder la cuota de ese espacio de investigación artística al teatro sin realmente darle el espacio que podría merecerse. Y muchas veces, por ejemplo, en el Congreso de Filosofía de la Danza, que se organizó en diferentes espacios, yo sentí la frustración digamos, casi la vergüenza ajena de estar viendo propuestas por parte de filósofos, artistas, mucho más interesantes que todas las propuestas que había visto en la programación habitual de ese mismo teatro durante todo el año. Entonces me resultó frustrante y avergonzante ver cómo se les incluía excluyéndoseles del espacio principal, a pesar de que la calidad artística y para el pensamiento de esas propuestas era notablemente superior de lo que yo había visto en la programación habitual de ese mismo teatro, ¿no? Sí, yo quiero recoger esto que dice Fernando y a lo mejor ligarlo a qué necesidades como artista, o sea, recogiendo esto, tenéis, o sea, que pedir, aprovechando este espacio gestionado por salas, porque hay gestores, un poco saber cuáles son las necesidades como creadora, qué solicitaríais, un poco este punto que habíamos hablado de aprovechar este encuentro para pedir
para que se escuchen vuestras necesidades, ¿no? Me gustaría responder a Fernando lo que ha indicado y un poco hilar con lo que nos propones, Mari. Cuando tú como artista e investigadora, ¿no? Te colocas como en este statement y en este lugar, como que desde las instituciones hay como desde un primer lugar como cierta extrañeza, en plan de vamos a ver muy bien qué es lo que me cuenta esta persona. Luego, por otro lado, creo que hay como un pack happy meal, ¿no? O sea, como que más allá de la pieza, quiero la mediación, quiero una programación expandida, o sea, como quiero toda una serie de cosas. Quizá que responde a lo que también se apuntaba en la primera mesa, ¿no? De qué necesaria es la mediación cultural, e incluso me atrevo a decir qué necesaria es la mediación cultural en la práctica escénica contemporánea, ¿no? Quiero decir, creo que también se nos sitúa a los artistas, que creo que somos las primeras que estamos capacitadas para desarrollar este tipo de propuestas, ¿no? Pero no se les da ni el peso, ni la importancia, ni la necesidad que realmente pueden tener para llegar y para vehicularse. ¿Qué le pediríamos a las salas alternativas? Bueno, yo creo que lo más necesario sería una cuestión como de espacios, ¿no? De quizá sea posible firmar convenios, residencias, no lo sé, ¿no? Creo que las creadoras, o hablo desde mi posición personal, ¿no? Creo que necesitamos espacios y medios. Y es que es una cuestión como de lógica, ¿no? Y yo personalmente como que lo he vivido con mi último trabajo, que es una cuestión de si yo quiero una determinada calidad, un determinado tiempo, un determinado mimo, necesito una cuestión tan simple como un espacio en el que poder trabajar, en el que poder estar a gusto, en el que poder estar tranquilo, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo qué pediría? Pediría espacio. Y luego creo que pediría como como perder el miedo, ¿no? Como perderle el miedo a este tipo como de prácticas y de propuestas que de verdad que no es nada raro lo que hacemos, quiero decir, ¿no? O sea, y que hablamos desde nuestras singularidades, pero que nuestras singularidades no son únicas, sino que son transindividuales, que apelan a las demás, que apelan a las otras, que apelan al colectivo, ¿no? Y que creo que precisamente incluso en estos momentos y tiempos como de pandemia en los que nos cuestionamos automáticamente todo, ¿no? Creo que quizá habría que volver mucho más, ¿no?, a este concepto que señala Óscar Córnago, ¿no?, del teatro como laboratorio, ¿no?, y como lugar para experimentar la sociedad, ¿no? Creo que podría ser lo que pediría. Gracias. Pues bueno, yo recojo un poquito las dos cosas, ¿no? Lo que decís a ambos, porque me interesa mucho, ¿no? Con esto que dices de esos espacios excluyentes, y tú acabas de pedir como espacios y medios, y yo también creo que también, o sea, ese cambio de mentalidad, no somos los otros. A las salas van maricas, a las salas van bolleras, a las salas van trans, es el público. En vuestros equipos hay trans, hay bolleras, hay maricones, estamos en todas partes. Entonces, cambiar esa idea de que es otro, es esa otra programación. Cuidado, ahora no nos quitéis esas otras programaciones, ¿no?, que hay, porque mientras no haya lo otro, pero para mí tiene que ser transversal, tiene que ser las dos cosas, ¿no? Pero no pensarlo como una otredad, porque eso nos hace mucho daño. Es que llevamos siglos, es la humanidad, estamos aquí desde siempre. Entonces a mí me parece como que tenemos como esa tendencia a verlo como algo que no conozco, algo desconocido, algo que no está. Y si no está, y si no lo encuentro, pregunto y lo busco, porque creo que ese también es nuestro trabajo, ¿no?, desde la programación, que sea, que esté ahí metido de manera transversal. Lo que decís, bueno, creo que en esto creo que coincidimos, ¿no? Pero a mí me parece como eso, que a veces es como con un cambio de mentalidad hace que tú vayas a buscar eso, ¿no? No va, muchas veces estas prácticas también es con lo que decía Fernando, ¿no?, un poco de con qué lenguaje hablamos, ¿no? Con qué, o sea, si tengo que dar la conferencia, si no tengo el lenguaje académico, no se me respeta el lenguaje artístico, pues cuidado también, ¿no? Hay gente que no llega tan fácilmente, no va a venir a tu puerta a llamar, tenemos que ir a buscarlo, porque no tienen las mismas condiciones para crear, no tenemos las mismas condiciones, no las hay, no es verdad, no tenemos los mismos, de verdad, los mismos circuitos, no lo hay, no es verdad. Entonces, para mí hay que ir a buscarlo también, y eso parte de la base de que tú no lo consideres eso tampoco un afuera, ¿no? Que totum revolutum. Además, como que creo que lo que señalabas, Gena, ¿no?, un poco como que
este tipo de propuestas o de prácticas en las que nos desenvolvemos nosotras, ¿no? Como que a veces como que cubren cuotas, ¿no? Quiero decir, es necesario tener una pieza que hable de maricas, que hable de las trans, que hable de las bolleras bats, quiero decir, ¿no? O sea, como que en el fondo terminamos siendo como la guindita peculiar que le podemos colocar a algo para que pinte o parezca moderno, o parezca alternativo, o parezca posmo incluso, ¿no? Creo que hay que tener como mucho cuidado con eso porque terminamos como cayendo en una cosa como absurda de te programo por una discriminación positiva, que también señalábamos un poco como la conversación que habíamos tenido previa en el encuentro nuestro, ¿no? De me programan por discriminación positiva a poner cosas modernas, ¿no? Que en cosas modernas englobamos todo lo que se sale del teatro de texto de 90 minutos de duración, ¿no? No lo sé. Y bueno, creo que iba a incidir un poco en esa idea de quizás son muy necesarias estas cuotas, ¿no? En algunos casos para hacer entrar artistas con un determinado discurso que no entrarían normalmente, pero es cierto que el peligro de todo esto es que todos acabamos programadas el día de la paella, ¿no? Y exclusivamente el día de la paella. Que en este caso sería el Día del Orgullo o en citas similares o ciclos concretos de este estilo que cumplen una función, creo, muy importante para visibilizar a un cierto tipo de artistas y al mismo tiempo pueden ser limitantes. Yo en este contexto preciso, en otros probablemente sí que me habría puesto más demandante, pero en este contexto preciso creo que en el caso de la red de teatros alternativos bastante tenéis con resistir, igual que nosotros hablábamos de nuestra propia resistencia en diferentes espacios. Entonces, casi que os devuelvo la pregunta a modo de boomerang o la lanzo como una propuesta abierta al diálogo de qué necesitan las salas alternativas de personas que ocupamos múltiples espacios o lugares en tránsito entre instituciones o entre circuitos o entre niveles, tipos de discurso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué necesitáis de nosotras? Sí, bueno, yo coincido totalmente, Fernando. Me parece muy interesante que devuelvan la pregunta. Así que se queda un poco en el aire. No sé si hay alguna intervención. ¿Alguien quiere comentar algo? Vale. Vale. De tiempo vamos bien, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que no dejásemos pasar la oportunidad para, si tenéis algo que comentar entre vosotras, comentar entre vuestros trabajos, hacer... ¿Sí? Vale, sí, no, sí, vale, venga, sí. Así no perdemos el hilo de lo que se está hablando. Vale, respondo con preguntas. Esto es como la bola de las preguntas. Hola, yo soy Álvaro de Nave 73. Hay unas cuantas dificultades. Quizá Álvaro Caboalles, en la primera de los encuentros notaste que quizá desde los espacios hay miedo a programar. No, cuando mencioné eso quizás por evitar malentendido. Hablaba del desconocimiento de la sociedad y del prejuicio, por esa clasificación tan cerrada de géneros que se está haciendo, del prejuicio ante lo desconocido, que es bienvenido. Desde los espacios, siempre, por supuesto, hay una discriminación muy, muy negativa hacia los géneros poco representados, por eso se llaman géneros poco representados. En primer lugar, la danza, que es eterna, y por supuesto las artes vivas o toda la amalgama. Lo segundo, la palabra grieta, bueno, es una forma de entenderme que a mí me pertenece, ¿cómo se dice? Me remueve, ¿sabes? Me entroniza con la propia palabra. La grieta, buscar la grieta siempre me parece el lugar oscuro que puede ser un lugar de protección, o incluso el papel viejo que cuando se envejece más y se anquilosa se va rompiendo. Esas rupturas son las que me gustan. Los márgenes, bienvenido sea. Creo que estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que vosotros es verdad que sois aún más margen de la grieta del agujero, ¿sabes? Quizá agujero puede sonar oscuro, quizá grieta puede sonar oscuro, bienvenido sea margen. Pero la hibridación, igual que el mestizaje, igual que todo lo que es mezclado e impuro, me pone. Entonces, escena híbrida, artes vivas es muy poético, muy bonito, muy representativo. Es una cuestión personal, de nuevo. Escena híbrida me atrae como concepto. Quizá es verdad que potencia esa imagen que no debería potenciar de aquí vale todo. No. Cuidado, no. Una cosa es la hibridación y la búsqueda y otra cosa es el todo vale. Como bien has dicho, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y lo tercero, la pelota. Los espacios, poco a poco nos vamos abriendo, depende mucho de los territorios.
Madrid es una ciudad muy complicada, agresiva, con muchísimos costes, mucha oferta y demanda, un movimiento capitalista feroz que nos mueve a todas. Seguimos intentando abrir espacios, pero es verdad que creo que hay una necesidad por parte, cuanto más extrema sea la creación contemporánea, más necesidad de medios tiene. Y la dificultad que tenemos nosotras básicamente son los medios. Todos los espacios que podemos dar, creo que además es una cuestión transversal en las salas alternativas, los damos. Sé que tener espacios sabemos que es mucho, pero somos conscientes de que no es suficiente. Medios, hay lugares que quizá se organizan mejor, quizá van de otra forma. En Galicia hay varios espacios fantásticos para la experimentación libre, en Valencia, en muchos sitios, en Madrid también los hay, por supuesto. Pero cuando ojalá, recogemos la pelota, ojalá, estamos en ello. De hecho, Nave, ejemplo propio, hizo unas primeras residencias porque estamos arrancando, nos vimos en la vorágine de intentar salvarnos el culo. Ahora volvemos, al abrir la escuela tenemos muchos más espacios para diversificarnos y ahora estamos volviendo a recoger residencias. Ni siquiera las ofertamos, nos van llegando y de lo que nos llega vamos seleccionando lo que nos mueve, como es la misma línea que la programación. Y nos mueven a veces cosas más estructuradas y clasicotas, pero la mayor parte de las veces nos gusta el experimento. De nuevo, ahí con Mercedes, que ahora mismo ya no está, tenemos un conflicto con la palabra error y fracaso. Son palabras que tienen una connotación negativa que quizá deberían limpiarse para no dar una imagen equivocada, pero en Nave somos grandes defensores del fracaso y el fracaso estrepitoso y lo aplaudimos con las orejas, entendiendo fracaso como una búsqueda que a lo mejor se consigue algo que no se espera, a veces incluso mejor, pero yo ni siquiera voy a juzgar como mejor o peor. Eso es, bienvenido. El problema básico son los medios y el espacio, todo el que podemos. Estamos en ello, estamos en ello. Quizá el movimiento es demasiado expansivo, el movimiento de las nuevas artes vivas es muy intenso, hay mucha gente. Bienvenido sea. Pero sí, estamos ahí. Por alusiones te respondo, Álvaro. Claro, o sea, suscribo totalmente todo lo que dices, ¿no? Quizá también es el momento, ¿no? de plantearse, ¿no? Como romper estos discursos centro-periferia, ¿no? O sea, ¿por qué todo tiene que pasar en Madrid? Quiero decirte, ¿no? Que igual, quizás es otro tema que podemos como lanzar, Gen, además, desde Galicia, quiero decir, como que el ecosistema y el contexto escénico gallego es muy potente, que lo sigo muy, muy de cerca, como buen berciano que soy. Entonces creo que es importante, ¿no? Creo que evidentemente podríamos entrar como una discusión o debate inmenso, ¿no? De quién tiene la responsabilidad, ¿no? O sea, o si es necesario que el arte o la práctica artística esté de alguna manera bajo un mecenazgo siempre, ¿no? De alguna manera estemos desde una coproducción o desde un llamar a puertas públicas de por favor dame 3.000 cochinos euros para que pueda hacer algo, gracias. No lo sé, es complicado, ¿no? Pero creo que precisamente como que las artes vivas quizá reclaman o necesitan otro tipo de propuestas, de medios, a nivel incluso técnico del espectáculo que va más allá del teatro de texto. Creo que eso es sabido, ¿no? Pero creo que también sería posible, no lo sé, no soy gestor cultural ni lo pretendo, vaya. Me dedico al pensamiento y a la escena, pero no sé, lo público está ahí, hay centros culturales inmensos en esta ciudad como Madrid, no sé si es de Macomaz, no lo sé, lanzo como inputs muy locos, quizás sin reflexionarlo demasiado, ¿no? Pero de repente irme a un centro cívico de Ciudad Lineal que está estupendo y que con todo el respeto del mundo haya clases de yoga 2 veces por semana, quizá hay que replantearlo, quizá es posible reprogramar el impacto de las salas con los centros culturales de sus barrios, no lo sé, con los contextos específicos de recepción, no lo sé, ¿no? Pero por lanzar propuestas que no sea. Gracias. A mí me gustaría aprovechar este espacio de lanzar cosas sobre algo que no tengo... Fernando. Algo pero que me sale así y tiene que ver con el cuidado hacia esos artistas, no hablo de nosotras mismas, sino en general el cuidado de esas artistas que trabajan desde cosas que aún no tienen nombre o que tienen nombres muy parciales y que están, por tanto, en una situación casi de fragilidad interna por estar haciendo algo que no se corresponde exactamente con nada, que se pueda entender desde fuera de manera sólida. Y creo que muchas veces este tipo de artistas, no hablo en primera persona, pero probablemente algunos los reconozcáis, estamos en situaciones de gran fragilidad interna, incluso de crisis,
cuando no recibimos un eco externo que nos valida o que nos acoge y estamos de alguna manera tentando la fórmula correcta para presentar nuestro trabajo. Y en este sentido, más allá de la aceptación de nuestros propios trabajos, creo que también sería bueno establecer quizás una mayor comunicación o un menor silencio con estos artistas que muchas veces no saben si no están siendo programados porque la programación es un diseño muy, digamos, muy alquímico y esa propuesta no encaja exactamente en una programación determinada, si está siendo por una cuestión formal del tipo de propuesta que hace, por una cuestión temática y demás, y creo que muchas veces esta falta de comunicación es casi lo más doloroso porque uno no sabe muy bien cuáles son los motivos por los que más allá de la concurrencia competitiva está siendo o no aceptado, ¿no? No sé qué os parece, quizás no sea una buena idea que nos den feedback constantemente sobre nuestro propio trabajo, pero a veces puede ser algo muy sanador para los artistas, como tentando nuevas opciones escénicas. Pones, Fernando, va un poco por la línea de redefinir estas relaciones, ¿no?, que hay instauradas entre actor, artista, intérprete, actante y espectador, ¿no? Quiero decir, y aquí no dejamos de estar sentadas nosotros en un escenario con un público enfrente, quiero decir, ¿no? Incluso aquí que intentamos como salir de los márgenes, replantear, volvemos a disposiciones, ¿no? Que quiero decir, COVID mediante, bien. Pero creo que es totalmente muy necesario y muy interesante como replantear y reformular esas relaciones, ¿no? ¿Por qué quizá el único fin de los espacios escénicos sea la exhibición, ¿no? Quizá va vinculado a otras lógicas del capitalismo, una rentabilidad económica que sí, ok, guay, ¿no? O sea, lo entiendo y lo acepto, pero replanteemos, ¿no? Expandamos la mirada de alguna manera y recojamos todas las sensibilidades y propuestas que escapan a la mera exhibición, ¿no? O al mero llego, muestro mi trabajo, monto y me voy. No lo sé. Muchas cosas se hablan, muchas. Sí, yo creo que buena base sería, o sea, yo creo que dentro de... ¿No se me oye? Sí. No se me oye. Sí. Sí, perdón. Que dentro o sea, de todo lo que se habla, claro, muchas cosas, eso está muy bien, que surjan muchas cosas, ¿no? Me parece, a mí, bueno, recojo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso concreto, que habláis ahora sobre, por ejemplo, eso, primera cosa, ¿no? Sobre la periferia, el centro y tal, pues efectivamente, eso también hay que replanteárselo porque os juro que a veces, bueno, tú siendo del Bierzo también lo sabes, bueno, también mucha gente de la gente del sur, ¿eh? O sea, que yo le llamo que estamos en Invernalia, ¿no? Porque muchas veces es como madre mía, tío, qué difícil. Es que es como, a ver, que me cojo un tren y en 4 horas estoy en Madrid, hombre, que tampoco es para tanto, pero da la sensación de que estamos en mundos distintos, ¿no? Que hay un muro y eso, bueno, no vamos a hablar aquí de las políticas culturales, que ya sabemos cómo es esto, ¿no? Y cómo nos vemos desde esos márgenes, ¿no? Quizás creo que eso también es eso, es una buena, la red, precisamente creo que la red de teatros alternativos trabaja para que eso no suceda así, ¿no? Para que haya toda esa, digamos, como toda esa comunicación, ¿no? Yo en mi caso tengo como, digamos que mi perículo vital, pues eso ya me ha llevado a conocer, yo he estado en la gestación, ¿no? Del Teatro Galán aquí, del Festival en P de Pedra, yo pertenecía, bueno, durante muchos años los inicios de Matarile, entonces, bueno, conozco muy bien, ¿no? De hecho, yo creo que estuvimos, si no me equivoco, creo que en el primer festival de teatro alternativo internacional, en la Sala Triángulo, me parece, si no me equivoco, con Andante, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que hablabas, creo que Álvaro hablaba de 2 espacios que hay ahora, ¿no? Pero también eso, duelen las pérdidas, y duele la pérdida de la Sala Galán y duele la pérdida de la NASA, 2 espacios históricos que aquí han generado, de verdad, han generado y han dejado mucho pozo, ¿no? Y duele mucho ver cómo de repente, de un día para otro, sin más ni más, venga, ala, saco, paco, fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que decía Fernando, no creo que quizás sea como el lugar para ser también tan beligerante, porque entre la gente que estáis aquí, que estamos aquí, pues creo que quizás somos la gente, eso, que quizás sea eso, retomar otra vez el diálogo. Yo me pongo con Fernando, para mí una de las cosas que más me mata también a veces es eso, ¿no? Es esa invisibilidad
o esa falta de diálogo, ¿no? Sincero. Entonces, bueno, y quizás sea esta una buena cosa, ¿no? Retomar el diálogo. Y, por ejemplo, a mí, yo no sé si os pasa a vosotros, igual es una tontería, pero me pasa como también este feedback de profesional a profesional, ¿no? Que tú me digas, no, mira, esto no me interesa por esto, esto y esto, o sí, tu trabajo me interesa. Quiero decir, no estoy yendo al supermercado y le estoy diciendo, oiga, señora, cómpreme esto. No, estoy hablando con profesionales que saben de lo que hablamos, ¿no? Y entonces quizás ese feedback del que habla Fernando, a mí creo que igual está bien que lo recuperemos. Pues no me interesa tu trabajo por esto, esto y esto, sí o no. Y que creo que igual también esa lo dejo ahí, ¿no? Como que es una posibilidad, ¿no? Y a mí me parece también muy interesante lo que acaba de comentar, que esos espacios no entendidos solo como espacios de exhibición, ¿no? Sino entendidos también como otros tipos de espacio de encuentro, ¿no? De hecho, creo que aquí todo el mundo, ¿no? Vivimos también mucho en esos, digamos, en esos márgenes, ¿no? También de residencias. ¿Cómo haces tu espectáculo? A base de residencias, ¿no? Quiero decir, en mi caso yo también he de decir, ¿no? Que en mi caso personal, pues eso, soy como llevo bastantes años, entonces tengo una trayectoria, o sea, como de distintos, ¿no? Quiero decir que diferencio mucho trabajos que hago, por ejemplo, personales, ¿no? O sea, digamos más personales, o cuando también trabajo para otras compañías, lo cual no quiere decir que no sean personales. Yo considero que siempre que estoy, o sea, para mí la implicación va en ello y son trabajos, pero digamos que sí que yo quiero decir que muchas veces me encuentro con que soy bastante más radical que mucha de la gente joven que empieza, que a mí me dan la vida, ¿no? Pero a nivel, sobre todo, de herramientas artísticas, ¿no? El tipo de lenguaje que se utiliza. Entonces, a mí me gusta navegar también desmontando un poco esa figura, como dices tú, ¿no, Álvaro? Que estamos aquí sentados en este sillón de artistas, creadoras, pues a mí me gusta siempre hablar desde este lugar de colectividad, ¿no? De entender esa colectividad. Y yo me gusta mucho trabajar siempre con lugares colectivos, lo cual también es un peligro porque acabas también otra vez con esa invisibilidad, ¿no? De la que yo os juro que soy bastante maestra. Entonces es eso, ¿no? Que quiero decir que es como yo sí, personalmente, necesito ese diálogo, necesito ese feedback, porque si no, a veces de verdad es que tiras la toalla, ¿eh? Te desesperas ya, te desesperas. Incluso aquí en Invernalia nos desesperamos con el clima. Perdona. Sí, básicamente creo que recuperar el lugar de encuentro es lo primero que tenemos que hacer. O sea, desde la red de teatros alternativos estamos redefiniéndonos qué somos. Tenemos que dejar de... Estamos en la discusión clara, ya, bueno, en la dirección clara de tenemos que dejar de ser espacios y ser puntos de encuentro mixtos y que hasta las espectadoras formen parte de este mismo movimiento, los colectivos, crear colectividades, redes y sinergias, que de nuevo se han codificado, yo soy un espacio y solo soy un espacio, no, nos estamos redefiniendo como la palabra que a mí o sea, el concepto que más me ha gustado es proyectos integrales. Por todo lo que hacemos, no somos salas somos proyectos integrales porque somos equipos de gestión, equipos mixtos que trabajamos en una formación a futuros, trabajamos con colectivos, se trabaja con la mediación, que es verdad que aquí en Madrid estamos muy lejos, pero hay muchos lugares donde se está trabajando muy profundamente. Eso es lo primero que tenemos que retomar, ese diálogo, aunque sea para una cuestión administrativa pública, que juntas tenemos que ser mucho más fuertes y tener claro que necesitamos unas de otras para llevarlo al organismo público y dejar claro que somos montones. Luego, lo segundo, y esto ya sí que es mi caso en Nave 73, la no respuesta no es por dejarlo estar porque es más cómodo, sino de nuevo una cuestión de medios. No puedo en muchos casos ni responder los proyectos que me llegan, que menos que establecer un diálogo para ver las valoraciones de por qué no lo programo. Porque en muchos casos es simplemente porque no me da tiempo a verlo.
Es absolutamente demoledor. Y sé que estoy tirando una especie de, ya no una piedra contra mi tejado, sino una escombrera entera. Es que no me da tiempo. Por falta de medios. Y la falta de medios se traduce en falta de personal, básicamente. Entonces, ese es el gran drama. Que es que no podemos ver todo lo que nos llega. Y es como, es que no puedo no verlo. ¿Cómo que me estoy perdiendo todo esto? ¿Qué pasa? Es ahí la lucha que estamos teniendo constantemente en cuanto a la supervivencia. Pero toda la razón, ese feedback se debe dar. Quizá no con la osadía de decir por qué no lo programo o qué tendrías que cambiar. No, a mí personalmente no se me ocurriría jamás, sino simplemente por qué tengo una sensación o por qué frente a otro proyecto que puede ser similar he decidido no hacerlo. Eso a mí me encantaría poder hacerlo y eso va con tiempo. Recuperando primero los lugares de encuentro común, aunque no se hable de los proyectos concretos de cada uno, creo que podemos establecer unas dinámicas que nos favorezcan este diálogo de base para poder favorecer los diálogos individuales, que creo que es imprescindible, tal y como habéis dicho. Pero desde aquí es un clamor de... Por lo mismo que solo tenemos espacios que ofrecer en muchos casos, porque no tenemos medios físicos, o sea, medios técnicos, quiero decir, tampoco tenemos medios personales. Es una pseudo disculpa, pero con toda la culpa de decir, tenéis toda la razón, por supuesto. ¿Qué pasa? Que en muchos casos, además, hablamos desde el mismo sitio. Porque aunque yo ahora soy gestora, o sea, gestiono la sala, yo soy creador. Soy más ejecutante, mi historia tiene más que ver con la ejecución escénica, pero también con la creación. O sea, sabemos, casi todas las salas lo conforman equipos de creadoras. Sabemos de lo que estamos hablando. Y es una cuestión de pérdida de comunicación muy básica, que tenemos que retomar, como sea. Y lo último, las residencias sin objetivos son el futuro. Amigas, no hagamos huecos, redes de residencia para luego montar un espectaculito y exhibirlo. No. Que si sale, bienvenido sea, claro que sí. Magalia, los encuentros de nuevos de la red, van con ese objetivo de base, crear ecosistemas para que tú crees con toda la libertad que podamos dar dentro de todas las dificultades que pueda haber, sin ningún objetivo más que la experimentación y el explorar límites. Eso debe de ser, para mí, el paradigma de las residencias son Magalia, los encuentros de Magalia. Ojalá siempre sea así. Estamos en ese camino, ¿eh? Déjanos cambiar los chips, que somos también viejunas y dinosaurias, algunas o sea, como espacios también todo va más lento que como ente pensante. Pero vamos, sí, cogemos la toalla de nuevo. Pues yo recojo también a Álvaro. Creo que es fundamental el diálogo, creo que por eso es fundamental estos espacios, creo que las salas lo propician y lo pueden propiciar siempre. Y me voy otra vez a Paul B. Preciado porque dice que es necesario abrir espacios de disidencia. Esta pequeña hora y media, pues al final es un pequeño espacio de disidencia que lo metemos dentro de estos encuentros más generales y intentamos dar voz pues a estas creadoras que, bueno, se supone que hablamos de los márgenes. Yo a veces no lo siento, claro, no lo siento margen, lo siento centro, porque es donde yo lo veo. Para mí no es margen, para mí es centro. Que esto también se ha hablado esta mañana, ¿no? ¿Dónde están las artes vivas? ¿Qué es la arte viva? Yo sé lo que es para mí la arte viva, igual que sé que para mí que una escena feminista o una escena queer, yo sí lo sé y cuando la veo la reconozco porque es lo que yo, es como yo lo entiendo. Entonces, puedo hablar de margen y cuando lo presento como los márgenes, la periferia, las disidencias, pero en el fondo ni es margen, ni es periferia, ni es disidencia, es lo que es esto, es presente, es lo que soy, es lo que somos. Entonces la sala, los teatros, las programaciones y muchas otras, podemos hablar de otras cosas de la sociedad, no tienen en cuenta esto que es como el margen, pero que es el centro para mucha gente, ¿no? Para muchas personas. Y bueno, eso quiere decir que cada acto es un ritual político, Paul B. Preciado. Cada acto pues puede ser un acto en cualquier sala, puede ser tener en cuenta una programación, puede ser escuchar. Parar y escuchar y decir, me están pidiendo que lo escuche, vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a dialogar. Es un acto también y es necesario un ritual político. Sí, hay una pregunta. Vale.
Adelante. Hola, ¿qué hay? Soy Carlos de Espacio Escénico y de Espacio Pradillo. Antes de nada, simplemente manifestar mi devoción absoluta por las 4 creadoras que estáis ahí, que me flipáis. Y nada, simplemente es remarcar justo esto último que ha dicho Mari. Nosotros estamos acostumbradas a movernos en los márgenes. Los márgenes para nosotros son el centro. O sea, es nuestro mapa. Lo que pasa más allá, pues sí, son cosas que te cuentan de tu cuñado, de tu primo, que conoce a Alejandro Sanz y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es un poco este rollo, ¿no? Y en ese sentido, vosotras sois nuestras creadoras, o sea, no necesitáis que nos inventemos un espacio marica, un espacio feminista, un espacio nada, porque somos maricas, porque somos feministas, porque somos mujeres, porque somos bolleras, o sea, no nos tenemos que inventar nada, estáis ahí todos los días y yo creo que sin vosotras, pues nosotras tampoco estaríamos aquí, o sea, es como una retroalimentación y recogiendo un poco lo que ha dicho Álvaro, lo que ha dicho Álvaro de Nave o Fernando, nuestra labor, y es conjunta, es cuidarnos, o sea, facilitarnos los medios las unas a las otras, simplemente para poner proyectos en marcha, ya más allá de la exhibición, de la investigación. Creo que nuestro papel, nuestra obligación, y por eso recibimos ayudas por ello, es hacer que las cosas se muevan, que las cosas pasen, hacer lo posible. Y ya está, nada más. Y a veces las cosas pasan. Gracias. Claro. A veces pasa. ¿Alguna cosita más por ahí por Zoom? ¿Alguna? Bueno, pues recojo un poco y vuelvo y cierro yo, y ahora si queréis cerrar vosotras. Otra vez mi última frase vuelve a ser polvo preciado, lo siento, que dice, porque además me viene muy bien, gracias, unámonos, tomemos conciencia de nuestra gran potencia política para transformar, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo aquí. Gracias a las 3, que sois transformadoras. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a ti.